esta ocasión nosotros vamos a continuar con el segundo pilar de las 5 solas de la Reforma Protestante, que es el tema de la sola gracia. Y aunque usted no lo crea, mi hermano, este tema es un tema bien controversial. Y usted dirá, pero ¿cuán controversial puede ser la gracia de Dios? Nos vamos a ver, hermano, a raíz de las Escrituras, este aspecto. Y yo quiero que me acompañen al pasaje que vamos a utilizar como base o fundamento para esta enseñanza, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Por motivos de tiempo, muchos de los pasajes que vamos a estar discutiendo en esta tarde van a estar saliendo en el proyector para yo poder, hermano, continuar con la exposición. Y si usted necesita buscarlos en su Biblia, usted lo puede hacer porque van a estar puestos en el proyector. ¿Amén? ¿Ahí se ven? Ok. Y vamos a estar exponiendo basado en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, mis hermanos. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie para así dar lectura a la palabra del Señor y luego oramos. Y yo le voy a pedir que mientras yo ore, hermano, usted ore también por mí, para que el Señor sea dándome gracia y sabiduría para poder exponer este tema. La sola gracia de Dios es un tema que parece a lo mejor sencillo de explicar, pero es un tema, hermano, que es el fundamento de la fe cristiana. Y vamos a estar viendo en esta exposición el por qué esta doctrina bíblica de la gracia de Dios, la sola gracia, es de suma importancia para nosotros como creyentes y para nosotros como iglesia local. Y leemos así la palabra del Señor, ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos, mis hermanos. Padre, vengo delante de ti y delante de esta comunidad de fe, reconociendo mi incapacidad y mi limitación para poder llevar a cabo, Señor, la exposición de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta tarde vamos a hablar de la sola gracia de Dios, pero sobre todas las cosas yo necesito que en esta tarde tú derrames gracia sobre mi vida y tú derrames de tu gracia sobre este pueblo que está aquí reunido, Señor, con diferentes situaciones, diferentes problemáticas, diferentes trasfondos culturales y religiosos, pero te pedimos, Señor, que sea tu palabra en esta tarde la que realmente haga una obra en nuestros corazones, Señor. Aquellos que necesitan salvación, que tú seas utilizando esta predicación para traer salvación a sus vidas. Aquellos que a lo mejor tienen dudas acerca de su salvación, que esta palabra, Señor, pueda afirmar esa seguridad de salvación en sus vidas. Y aquellos que están seguros de la obra que tú has hecho en sus vidas, que tú utilices esta exposición para traer fortaleza, para traer sabiduría, para traer entendimiento y para comprender, Señor, la grande gracia que tú has tenido para con nosotros, pecadores que nos hemos rebelado contra ti y que hoy nos encontramos reunidos en esta comunidad de fe porque tú has tenido gracia y misericordia sobre nosotros. Confiamos en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. El 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, el sonido del clavo que penetró en la puerta de madera de esta iglesia local no solamente fue escuchado por aquellos que estaban cerca, sino que el sonido de este clavo fue escuchado en todo el mundo conocido de aquella época, hermanos. Lo que Martín Lutero hizo ese 31 de octubre del 1517, hermano, tuvo repercusiones no solamente en Alemania, sino que tuvo repercusiones en todo el mundo conocido de aquella época. En 1517, el mundo que había sido conquistado por el Imperio Romano y que vivía bajo las garras de un sistema religioso oscuro que había dominado a las masas por casi 1000 años. Ahora, hermanos, este
este sistema religioso oscuro, que era un sistema de obras y de méritos personales para obtener la gracia, el favor y la salvación, ahora, hermanos, estaba a punto de experimentar la luz del Evangelio y la gracia salvadora de Dios que había sido escondida por hombres religiosos que veían la fe simplemente como una fuente de ganancia. En el libro El legado de la Reforma por César Vidal, que les mencioné la semana pasada, el autor describe en uno de sus capítulos la condición espiritual de la época de Lutero, de la época antes de Lutero, y la condición espiritual del pueblo durante la época de Lutero. Y él dice lo siguiente acerca de esta condición espiritual en que se encontraba el mundo religioso en aquella época. Y él dice, si el primer grito de la Reforma podía definirse como devolver la Biblia al pueblo, el segundo grito sería devolver la salvación por gracia al pueblo. La entrada del paganismo en el cristianismo ya antiguo, pero determinante a partir del siglo IV después de Cristo, tuvo, entre otras consecuencias, la de precipitar una perversión del mensaje del Evangelio contenido en la Biblia y había sustituido la predicación del Evangelio por una gracia que estaba impregnada, hermano, por prácticas y creencias del paganismo. Y sigue diciendo César Vidal en el libro del legado de la Reforma, esa visión que se había desarrollado, como en todas las religiones antiguas, afirma que es el individuo el que gana la salvación sobre la base de unos méritos derivados de la práctica de determinados ritos y determinadas obras. La relación con Dios se constituía básicamente de esta manera: te doy para que me des, en el que el ser humano da a Dios y espera que Dios le dé algo a cambio, hermanos. Esta era la mentalidad que prevalecía en la época de Lutero, hermanos. Dios, yo te voy a dar esto y con lo que yo te dé, yo voy a esperar que tú me des algo, hermanos. Pero miren hasta dónde llega este aspecto. Dice César Vidal, dice, ese dar de Dios propiciado por acciones humanas puede atravesar senderos como los de la salud, los beneficios materiales o la bonanza familiar, pero también tiene lógica aplicación en lo que al destino eterno se refiere. Se lo voy a resumir de unas palabras muy sencillas con vocabulario que usted puede entender. Las personas, hermanos, en aquella época, y eso no ha cambiado, pero las personas en aquella época le daban cosas a Dios para poder obtener el favor y la misericordia de Dios. Por ejemplo, si ellos querían prosperidad o beneficio económico, le llevaban ofrendas o le prendían velas o llevaban algún tipo de rito y ceremonia para que a través de hacer esas cosas la gente recibiera el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Si tenían problemas familiares, ¿qué hacían? Prendían una vela, le llevaban cosas a las imágenes que tenían en sus casas, le llevaban ofrendas, le ponían frutas, le ponían diferentes cosas, porque la mentalidad era, Dios, yo te doy para que tú puedas darme. Cuando la gente tenía problemas familiares, hermano, también hacía lo mismo. Buscaban darle algo a Dios para que Dios pudiera, entonces, como que sentirse en la obligación de que, bueno, pues lo tengo que bendecir y lo tengo que prosperar y le tengo que dar algo porque mira lo que me está trayendo, hermanos. Eso no ha cambiado mucho, hermanos. La iglesia del siglo XV y XVI, hermanos, no es muy diferente a la realidad cultural que nosotros tenemos hoy en día. El pensamiento teológico, hermano, que la iglesia en aquella época había adoptado y que había enseñado a los hombres era lo siguiente: los hombres obtienen la gracia de Dios por la fe a través de los sacramentos más sus buenas obras. Repito, esta era la teología católica romana que por 1000 años había dominado, hermano, el contexto cultural y religioso. Los hombres obtienen la gracia de Dios por la fe, hasta ahí van bien. Pero si se hubiesen quedado ahí nada más, no tuviéramos la problemática que tenemos hoy en día. Pero no bastó eso, hermano. Y añaden, los hombres obtienen la gracia de Dios por la fe a través de los sacramentos. La semana pasada hablamos un poco acerca de los 7 sacramentos que se desarrollaron, ¿verdad? Hablamos del bautismo de infante, de la primera comunión, de la reconciliación, de los santos óleos, del matrimonio,
un sinnúmero de cosas que forman parte de lo que el mundo religioso de aquella época creía para obtener la gracia de Dios. Pero no se bastaba ahí, hermano. Los hombres obtienen la gracia de Dios por la fe a través de los sacramentos, y eso no es suficiente, más las buenas obras. Y ante esta problemática, hermanos, es que Martín Lutero escribe lo que se conoce como las 95 tesis, hermano. ¿Alguien aquí ha leído o ha tenido la oportunidad de visitar las 95 tesis? Los que no, yo les sugiero que las busque por internet, hermano, ya están en español. Que las busque, 95 tesis de Martín Lutero, y ahí le va a aparecer todos los postulados bíblicos que Martín Lutero le presenta a la iglesia y a sus líderes en aquella época para decirle: esto que estamos haciendo no tiene sustento bíblico, violenta el mensaje de la gracia de Dios solamente por la fe. Y como les dije hace unos minutos atrás, hermano, esta realidad no ha cambiado mucho hoy en día. Yo quiero que veamos cómo piensan las religiones más conocidas hoy en día. Aproximadamente, hermano, en el mundo hay sobre 4.000 religiones. Sobre 4.000 religiones. En esta época, ahora, hermano, yo no voy a hablar de las 4.000. Yo le voy a dar la información de las más comunes hoy en día, que a lo mejor usted conoce, usted participó de ellas. Por ejemplo, en el budismo. Y alguien pensará: no, pero el budismo no es una religión muy grande. ¿Que no qué? 280 millones de personas, hermano, practican el budismo. ¿Y qué es lo que el budismo cree? El budismo cree que hay 8 pasos a seguir para llegar a ser libres en esta vida del pecado, ya que después de esta vida no hay vida. O sea, hay 8 cosas que el hombre tiene que hacer para liberarse de las consecuencias del pecado. Pero al fin y al cabo, hermanos, esto es una religión vacía y sin esperanza, porque después de la muerte no hay vida, según ellos. Y son 280 millones, hermanos. Esto es salvación por obras. El hinduismo. En el hinduismo, hermanos, representa un grupo de 870 millones en el día de hoy. 870 millones de personas que creen esto que les voy a decir. Los hombres deben hacer buenas obras para llegar a ser como Brahma. Brahma es la deidad que los hinduistas siguen. Los hombres deben llegar a hacer buenas obras para llegar a ser como Brahma y reencarnar en la próxima vida en algo mejor a través de muchas buenas obras de purificación personal, hermano. 870 millones de personas, hermano, que creen que a través de las buenas obras, cuando mueran, van a revivir en otra cosa. Mientras más buenas obras hagan, cuando reencarnen, hay mejor esperanza de ser algo mejor de lo que fueron en esa vida. Si no hay las suficientes buenas obras, hermanos, esa persona puede reencarnar en un cerdo, en un caballo, en un árbol, en cualquier cosa, hermano. El Islam, Alá, y Alá, hermano, no es Jehová de los ejércitos. Es bien importante hacer esa aclaración, hermano. En el Islam, escuche la cantidad, esta cantidad, a ver cómo se la explico. En el Islam, hermano, hay 100.300 millones, perdón, no 100.000, 1.300 millones de personas, hermano, que practican el Islam. 1.300 millones de personas, hermano. Y en el Islam, Alá determina la suerte de las personas al final de los tiempos. Hay un código de reglas y obras que hay que llevar a cabo, y tal vez en el día del juicio Alá te conceda la salvación basado en tus buenas obras. Y cuando usted estudia el Islam, hermano, hay un sinnúmero de cosas que las personas tienen que hacer, pero ¿sabe qué? No hay seguridad al final del día. Porque en el día del juicio, hermanos, depende de la cantidad de buenas obras que tú tengas, es que entonces Alá puede tener misericordia sobre ti y dejarte entrar, ¿verdad?, al reino que ellos prometen, hermano, donde en el caso de los hombres tendrán 70 mujeres para disfrutar en la eternidad. ¿Verdad? Eso es lo que enseña el Islam, hermano. ¿Usted sabe por qué los terroristas se montan en un avión y se revientan en contra de las Torres Gemelas? Porque para el Islam eso es considerado como una buena obra a favor de Alá. Porque en el Corán, Sura 8,
versículo 32, dice que los infieles deben ser asesinados a cualquier costo. Ese es el Islam, hermanos, la religión de paz. En el judaísmo, hermano, existen ahora aproximadamente unos 15 millones de personas que practican todavía el judaísmo ortodoxo del Antiguo Testamento, más un sinnúmero de leyes más que ellos se han hecho. Y en el judaísmo los hombres reciben la gracia de Dios y la salvación a través de la observancia estricta de la ley de Dios. Pero ya nosotros hemos explicado aquí, hermano, que el hombre es incapaz de seguir la ley de Dios a perfección. Hemos explicado, hermano, que ningún ser humano puede cumplir los 10 mandamientos a la perfección desde que nace hasta que se muere. Pero en el judaísmo la salvación se basa en la observancia de la ley de Dios. Y tal vez, si fuiste lo mejorcito que pudiste, hiciste las mejores obras que pudiste, entonces recibirás la gracia de Dios. Y la última, hermanos, que está casi al mismo nivel de números que el Islam, es el catolicismo romano. En el catolicismo romano, hermanos, hay 1.230 millones de personas que creen lo siguiente: los hombres deben participar de una serie de sacramentos que imparten gracia salvadora al participar de ellos. La fe es muy importante, pero la fe sola no salva. La gracia depende de las buenas obras de los hombres, hermano. Y si usted no me cree, busque en los artículos del concilio que se celebró, el segundo concilio del Vaticano, y ahí expresa claramente, hermano, lo que la Iglesia Católica afirma acerca de cómo los hombres son salvos. Repito, los hombres deben participar de una serie de sacramentos que imparten gracia salvadora al participar de ellos. La fe es muy importante, pero la fe sola no salva. El hombre necesita de las buenas obras para poder ser salvo, hermano. Y de esos 1.230 millones, 500 millones de ellos se encuentran en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La mitad, hermanos. En México, por ejemplo, el 80% de los mexicanos, hermanos, practican el catolicismo romano. ¿Cuántas personas hay en México? No tengo el número exacto, hermano, pero son millones. Son millones, hermano. El 80% de la población, hermano, cree que el hombre alcanza la salvación por medio de sus buenas obras y por medio de practicar ciertos sacramentos, hermano. Y alguien dirá, hermano Jorge, pero ¿por qué usted está tirándole a las religiones? Eso como que no, eso no le va a traer gente a la congregación. A mí eso me tiene sin cuidado, hermano. Eso me tiene sin cuidado, hermano. Si por ahí no quieren proclamar la verdad, eso es asunto de cada predicador y de cada pastor, hermano. Yo tengo un compromiso de predicar la verdad bíblica, hermano. Y la verdad bíblica duele. La verdad bíblica hinca. Molesta, hermano. Incomoda. Solamente en el cristianismo, hermano, tú encuentras la idea de una salvación ofrecida al hombre por gracia basada en el amor incondicional de Dios y no en las obras de los hombres, hermano. Por eso es que aunque el catolicismo romano tiene muchas cosas parecidas a la fe protestante, hay una cosa que nos divide abismalmente, hermanos, y es que nosotros afirmamos, como vamos a ver en las Escrituras hoy, que la salvación es solamente por medio de la gracia de Dios, no por medio de ninguna buena obra humana, hermano. ¿Estamos claros hasta ahí? Solamente en el cristianismo, escuche bien, es Dios quien busca a los hombres para salvarlos. Eso es una gran diferencia entre todas las religiones del mundo. En todas las religiones del mundo, el hombre es el que tiene que buscar a su deidad para que entonces su deidad tenga compasión de él y le pueda salvar, hermano. En el cristianismo es todo lo contrario. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es que Dios tiene que buscar a los perdidos y darles gracia? La razón principal, hermano, por la cual es Dios quien busca a los perdidos para darles gracia salvadora es porque sus buenas obras no son capaces de salvarlos y la naturaleza caída que poseen los incapacita y los inhabilita para poder alcanzar la salvación, hermano. Y yo quiero que veamos algunos pasajes bíblicos que nos revelan esta realidad. Quiero que me acompañen un momentito a Génesis capítulo 6, versículo 5, para que nosotros veamos, hermano, por qué es que Dios tiene que intervenir en la salvación de los hombres.
Si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, estos hermanos son unos 5 capítulos después de la caída del hombre, ¿verdad? No sabemos exactamente cuántos años habían pasado entre la caída del hombre y Génesis capítulo 6, pero no es muy adentro en la Biblia donde podemos encontrar la condición del hombre. No hay que llegar hasta el libro de los Salmos. En Génesis, hermano, en los primeros capítulos de la Biblia podemos ver la verdadera condición del ser humano después de la caída. Miren lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Era mucha en la tierra, y que todo, no algunos, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal, hermanos. Esto revela la verdadera condición, hermanos, de los seres humanos. Hay mucha maldad en la tierra y toda la voluntad, los designios y los pensamientos del corazón de los hombres son siempre y de continuo hacia el mal. La naturaleza pecaminosa, hermanos, es como la ley de la gravedad. Usted sabe que la ley de la gravedad, si yo tomo este lápiz que está aquí y lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer, hermano. Usted no necesita mucha fe para entender eso. La naturaleza pecaminosa del hombre es igual, hermanos. Fuera de la gracia de Dios, el hombre pecador, hermano, por naturaleza, siempre va a ser inclinado hacia el mal. Siempre sus pensamientos van a llevarlo, hermano, hacia el mal, hacia el pecado. En la carta a los Romanos, Pablo presenta el informe forense de la verdadera condición espiritual de los hombres en todas las áreas de su vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 16 al 18. Romanos capítulo 3, versículos 16 al 18. Lo voy a leer por asunto de tiempo, hermano, pero usted me puede seguir, ¿verdad? Con su vista o puede seguir ahí en el proyector el texto. Dice el apóstol Pablo. Pablo le está hablando a una audiencia judía y gentil. Y le dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Usted sabe lo que es una persona inútil? Un inútil no sirve para mucho, hermanos. Es una persona que no tiene ninguna capacidad para proveer ningún tipo de servicio provechoso. Y en el aspecto espiritual, hermano, todos los pecadores sin Cristo son inútiles en el aspecto espiritual. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Está hablando ahora del comportamiento del vocabulario de los seres humanos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Si un predicador le dice hoy en día a los pecadores que son serpientes, créame que las piedras van a empezar a llover. Pero hermano, así describe Dios la verdadera condición del ser humano. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo quiero que hagamos un ejercicio basado en este texto bíblico nada más. Y yo quiero que usted me responda a las siguientes preguntas. De acuerdo a lo que vimos en este pasaje, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos se han desviado? ¿Cuántos se hicieron inútiles? ¿Cuántos tienen temor de Dios? Ninguno, hermano. Para nosotros poder entender la gracia salvadora de Dios, tenemos que entender, hermano, la verdadera condición del ser humano. De lo contrario, vamos a creer lo que el semipelagianismo y el arminianismo enseña, de que el hombre está medio enfermito y que lo que necesita es un poquito de NyQuil. No, hermano. Los hombres no están medios enfermitos espiritualmente, hermano. El hombre sin la gracia de Cristo Salvador en su vida es un cadáver. Y esto ya lo hemos explicado varias veces, hermano. Y al pecador no le gusta escuchar esto. El pecador, hermano, no nacido de nuevo, no le gusta que le presenten este cuadro. ¿A usted le gustaría ver en una foto el cuerpo suyo en un ataúd? ¿Verdad que no? Pues lo mismo sucede con el pecador, hermano. Al pecador no le gusta esta realidad espiritual. Pero yo quiero que definamos, hermanos, lo que es la gracia
¿Y por qué el hombre es imposible que el hombre sea salvo por obras? En su libro Enseñanzas que transformaron al mundo, que yo se los he recomendado y creo que a algunos se los regalé, el pastor Miguel Núñez define la gracia de la siguiente manera. La gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Repito, la gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos, hermanos. ¿Y qué es lo que merecemos los hombres a causa de nuestro pecado? Nosotros merecemos tres cosas, hermanos. Su justicia, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo y Dios no tendrá por inocente al culpable. Así que, ¿qué es lo que nosotros merecemos, hermanos, de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa? La justicia de Dios. En adición a eso, hermano, merecemos la condenación de Dios a raíz de la justicia de Dios aplicada a nuestras vidas. Y este aspecto de la justicia de Dios es sumamente importante para entender la gracia salvadora de Dios, hermanos. La justicia de Dios demuestra que el pecador será condenado a causa de su pecado. Y es ahí donde Dios ha mostrado su gracia inmerecida al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por la culpa de nuestros pecados y a través de su obra en la cruz proveer salvación eterna y la justificación de nuestra culpa delante de Dios, hermanos. En el Evangelio, hermanos, se revela la gracia salvadora de Dios, pero en el Evangelio también se revela la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo confirma esta realidad en Romanos capítulo 11, versículo 6, de la siguiente manera, donde muestra la imposibilidad de que los seres humanos sean salvos por medio de sus buenas obras. Romanos capítulo 11, versículo 6, Pablo aquí va a confirmar esta realidad de la exclusividad de la gracia de Dios en la salvación. Y dice ahí Romanos 11, 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, hermano. Déjeme ver si se lo puedo explicar de una manera más sencilla. Y este ejemplo lo hemos dado anteriormente. Usted trabaja en el sitio donde usted trabaja y usted trabaja 40 horas a la semana. Usted ya sabe, basado en lo que le pagan, cuánto va a ser su cheque basado en 40 horas, ¿verdad? Al final de la semana. Pero ¿qué pasó? Que usted se enfermó y no pudo ir al trabajo esa semana. ¿Qué sucede? Que entonces al final de la semana usted llega a su trabajo pues, sabiendo que no le van a pagar porque no lo trabajó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que su jefe se acerca a donde usted y le dice, mira Juanito, aquí está tu cheque por la semana pasada. Y si usted es honrado, ¿verdad? Es decir, pero ¿y este cheque? Que yo no trabajé las 40 semanas. Y el jefe te dice, no, sabemos que no las trabajaste, pero de nuestra voluntad como compañía, te estamos dando el salario que tú no te ganaste y que no te merecías, te lo estamos dando de nuestra voluntad propia, hermano. Eso es exactamente lo que sucede en la salvación, hermano. No hay cosa que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Todas las religiones del mundo trabajan por su salvación. El cristianismo es el único mensaje que presenta la realidad de que Dios salva por su gracia, hermano, no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Estas verdades, hermanos, se supone que nos liberen de esa necesidad de querer hacer cosas, hermanos, para obtener nuestra salvación. O sea que, mire, yo por muchos años, hermanos, aún como creyente, vivía bajo el yugo y la opresión de un cristianismo por obras. Donde me decían, sí, la salvación es solamente por fe, pero tú tienes que hacer todo este sinnúmero de reglamentos y doctrinas de hombres que nosotros nos hemos desarrollado para que tú tengas tal vez un sentido de salvación y nosotros como seres humanos podamos confirmar esa salvación en tu vida, hermano. Por muchos años yo fui esclavo de ese sistema, hermano. Y le doy gracias a Dios, hermano, que por medio de su palabra he sido liberado de esa mentalidad. Pero la gracia de Dios, hermano, también es soberana y libre. Y aquí es donde muchos trazan las rayas. La gracia de Dios es soberana y libre y no depende de ningún mérito humano, hermanos. Uno de los pasajes bíblicos más importantes en el Nuevo Testamento, donde vemos que la gracia de Dios no está basada en ninguna obra humana o algún mérito personal, lo podemos encontrar en el capítulo de la Biblia que ciertos grupos odian y aborrecen,
Romanos capítulo 9, versículos 9 al 18. Acompáñenme un momentito a Romanos capítulo 9, versículos 19 al 18. Y necesito que lo vea, hermanos, que vamos a sacar algunas conclusiones bíblicas a la luz de este pasaje. Algunos dirán, ay, yo creo que el pastor Gary era mejor para exponer esto. Romanos capítulo 9, versículos 9 al 18, hermanos. Vamos a ver, es muy largo el pasaje, por eso no lo puse en el proyector, pero quiero que me sigan con su Biblia. Porque aquí vamos a ver, hermanos, cómo la gracia de Dios es soberana. No depende de ningún mérito humano. Y dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí está hablando, hermanos, de la promesa que Dios le dio a Abraham, de que por medio de Sara es que iba a venir, ¿verdad?, una descendencia, y de esa descendencia vendría el Mesías. ¿Y qué fue lo que quiso hacer Abraham? Ayudar a Dios por medio de sus buenas obras para que Dios llevara a cabo su plan de redención, hermanos. Y no solo esto, dice el versículo 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno. Rebeca, para aquellos que a lo mejor no saben, Rebeca es la esposa de Isaac. Isaac es el hijo prometido a Abraham. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, porque aquí le está hablando específicamente a una audiencia judía que tenía un alto conocimiento de lo que Pablo se estaba refiriendo. Pero miren lo que dice el versículo 11, hermanos. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ese es el primer, ¿verdad?, argumento que lanzaría una persona que ve la gracia de Dios y la salvación como algo que nos tenemos que ganar. Y en este caso, hermanos, Jacob y Esaú todavía no habían ni nacido, no habían hecho ni el bien ni el mal, hermano, pero ya Dios había tomado una decisión soberana de sobre quién iba a derramar su bendición. Y no era porque Jacob era mejorcito que Esaú. De los dos hermanos, Jacob era el más perverso. Era el más perverso, hermano. Sin embargo, Dios había hecho una promesa a Isaac y a Rebeca, hermano, que Jacob, a través de Jacob, era que iba a venir la descendencia del Mesías. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y ahora Pablo va a llevar al judío a un pasaje del Antiguo Testamento, hermano, para que el judío no diga, esto es una enseñanza nueva de Pablo. Pablo aquí se está inventando todo esto de la soberanía de Dios en la salvación y en la elección de Dios. Esto es imposible. Y miren lo que Pablo les responde. Les responde con el mismo conocimiento de la Escritura que ya tenían los judíos. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, hermano. Usted no me pregunte, pastor, esto yo no lo entiendo, yo tampoco. Pero lo que no puedo hacer es negar lo que el texto está revelando, hermano. Yo no tengo una contestación absoluta y total acerca de cómo es que Dios hace esto, hermano. Pero créame que la manera en que Él la está haciendo y la ha hecho es justa, es perfecta y muestra su amor. Y vamos a ver cómo es que el amor de Dios se muestra en la salvación de los pecadores, hermano. Roger Smalley en su libro Si Jesús comenta acerca de la relación que hay entre la gracia y la elección soberana de Dios en la salvación. Y él dice lo siguiente, escuche bien, la elección es como una luz que ilumina el significado de la palabra gracia. Sin ella, la gracia es percibida como la recompensa por alguna actividad o disposición humana y no como la causa de esta disposición.
En otras palabras, hermano, hay un sistema religioso que piensa que por medio de sus buenas obras es que entonces Dios los elige para salvación. Dios, como un pirata, así miró a través del túnel del futuro y vio las buenas acciones y las buenas decisiones que los pecadores iban a tomar relacionado a Dios, y basado en eso es que entonces Él elige para salvación. Eso no es lo que el texto nos revela, hermano. Eso no es lo que el texto nos revela, hermano. La elección y la gracia no dependen de ninguna actividad o disposición humana, porque si dependieran de una de ellas, ya no es gracia. Ya es obra, hermano, ya es salvación por medio de las obras. Continúa diciendo Smalling, dice, si la definición correcta de la palabra gracia es un favor inmerecido, entonces la gracia tiene que ser independiente de cualquier actividad humana. El momento en que aceptamos este concepto, entendemos por qué la gracia y la elección son inseparables, hermano. Es ilógico proclamar la doctrina de la salvación por gracia mientras negamos la de la elección. Y hay ciertos grupos religiosos, hermano, que rechacen, aborrecen con toda su fuerza la doctrina de la elección de Dios, pero a la misma vez quieren sostener la doctrina de la gracia. Aquí o bailamos todos o rompemos la radiola. No se puede, hermano, no podemos desconectar. No sé si entendieron esa frase, ¿a qué me refiero? ¿Okay? Bailamos todos, rompemos la radiola, hermano, es una expresión de que o estamos de acuerdo en que ambas están juntas o no, hermano. No puedes sostener una sin la otra. ¿Okay? La radiola, hermano, en Puerto Rico es la máquina esa donde usted le ponía una moneda y salía la música. Eso es lo que le llaman radiola allá en Puerto Rico, hermano. Y cuando la gente prendía la radiola, ¿qué era lo que querían hacer? Pues bailar, ¿verdad? Así que aquí o bailamos todos o rompemos la radiola en este aspecto, hermanos. Hay que aceptar la gracia de Dios y la elección de Dios conjunta, no se puede separar. Y yo quiero hacerle una historia, hermano, para poder ilustrar esta verdad de Romanos capítulo 9 de una manera tal vez más fácil para nosotros comprenderla en un contexto más, no quiero decir cultural, pero un contexto más real para que nosotros podamos entender este pasaje. Les voy a relatar una historia que dice así. Era una ciudad lejana. Vivía un hombre de raras combinaciones. Era un famoso escultor y practicaba también las artes marciales. Es preciso mencionar que tanto en la una como en la otra aptitud era un verdadero maestro. No solamente era un maestro en la escultura, sino que también era un maestro en las artes marciales. Lastimosamente, varios de sus amigos no lo entendían. Algunos creían que para ser escultor se necesitaba un carácter dulce y manso. El resto pensaba que un karateca debía ser un hombre duro y violento y le tenían miedo. En otras palabras, ellos no podían comprender, pero es que el escultor es una persona que tiene paciencia y que muestra una amabilidad y dulzura al crear, ¿verdad?, su producto. Entonces, este maestro, escultor y de artes marciales, invitó entonces a todos sus amigos. Él quería que ellos miraran sus dos habilidades. Antes de que los amigos llegaran a la reunión, el hombre tomó una masa de barro y la dividió en dos partes. Con el primer pedazo moldeó una hermosa escultura. Se trataba de un conjunto de personas, animales y flores en un gran bosque. Con parte del bloque que dividió en dos, hizo, hermanos, una escultura hermosa y preciosa. Pintó la obra de arte y la endureció en el horno. Con el otro trozo de barro construyó un bloque sin forma y también lo cosió. Los amigos llegaron al día acordado y él decidió sacar primero la escultura. ¡Oh, qué sensible y dulce es el escultor! ¡Qué obra más fina!, exclamaron maravillados los presentes. Entonces dijo el maestro: gracias por sus halagos, pero en realidad no solamente me dedico a la escultura. La contestación del artista dejó perplejos a muchos de sus amigos. Se dirigió a su taller y cargó hasta el lugar donde la gente se encontraba el gran pedazo de barro cocido. Existen otras artes que no requieren sensibilidad, dijo el escultor con una voz muy profunda. Después de breves segundos, lanzó un grito.
y con su mano extendida rompió de un solo golpe todo el bloque solidificado. Aquellos que asistieron se dieron cuenta de lo que el maestro les estaba comunicando. Era verdad que era sensible y dulce, pero también era fuerte. Y sus amigos concluyeron, es mejor ser amigo de este maestro. Dios, hermanos, es como ese artista. Algunos lo ven como un padre amoroso que no haría daño a nadie. Otros lo perciben como un Dios que establece justicia, castiga y reprende. Sin embargo, ninguno de los dos grupos está pensando correctamente. El apóstol Pablo tenía la idea correcta de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 22, cuando dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. En el cuento o en la historia que les acabamos de decir, el barro moldeado representa a los elegidos por la gracia de Dios y el bloque sin forma representa a los reprobados, abandonados sin gracia, hermanos. Si bien la misericordia de Dios no podría manifestarse sin la existencia de pecadores, tampoco el juicio justo de Dios podría hacerlo sin la existencia de los condenados. Debemos amar y temer a nuestro Dios. La misericordia y la justicia divina son complementarias, no se contradicen y dependen una de la otra. Son como los dos lados de una misma moneda. La moneda se llama la predestinación o la elección. Y los dos lados, uno es la elección y el otro es la reprobación, hermanos. Cuando nosotros no entendemos, hermanos, la gracia de Dios en la salvación, llegamos a pensar de que Dios nos debe la salvación. Esa es la realidad, hermanos. Nosotros debemos tener un entendimiento claro de nuestra naturaleza pecaminosa, pero también debemos tener un conocimiento claro, hermano, de que Dios no tenía ninguna obligación moral para salvarnos. Para que no andamos por ahí, hermano, con la cabeza muy alta de que somos, hermanos, las joyitas que Dios, hermano, entre todos decidió salvar. No, hermano, nos encontramos en el mismo bache y en el mismo pozo de pecado que todos los demás. ¿Y cuáles son los motivos de nuestra salvación? ¿Qué es lo que motiva a Dios a salvar a los seres humanos? Antes de llegar ahí a poder contestar qué es lo que motiva a Dios, yo creo que debemos profundizar un poquito más, hermano, y entender las motivaciones de Dios al salvarnos por gracia en el contexto del pasaje clave que dimos al principio de Efesios capítulo 2. Y quiero que consideremos los versículos 1 al 5. Vamos a ver cuál es la condición espiritual Vamos a ver la condición espiritual del hombre según los versículos 1 al 3 de ahí de Efesios 2. Dice así la palabra del Señor. Dice, y Él, ¿quién es Él? Es Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando nos encontrábamos ¿cómo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo tiene una corriente, mis hermanos. Y la corriente del mundo, ¿hacia dónde usted cree que lleva a los seres humanos? Hacia el pecado, hacia la condenación, hermanos. Es como no sé si en sus pueblos o lo ha visto, cuando el río estaba bien calmado y de momento, en cuestión de segundos, hermano, la corriente del río se alza y se lleva arrastrado todo lo que tiene por medio. Bueno, así es, hermano, la corriente del mundo y del pecado. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hermano. Satanás, a través del pecado, hermano, controla y manipula la pecaminosidad del hombre, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hermano. Aquí Pablo le está recordando a estos creyentes en Efesios la verdadera realidad espiritual de sus vidas antes de ser salvos por medio de la gracia de Dios. Y esto es importante para que nosotros no se nos olvide
Que no se nos olvide, hermano, que nosotros nos encontramos también en esta multitud y que teníamos los mismos pensamientos, las mismas inclinaciones, íbamos por la misma corriente, estábamos dominados por los mismos placeres. ¿Y cómo es que ahora usted está aquí sentado escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que motiva, hermano, a Dios a salvar a las personas que se describen en estos versículos 1 al 3? Porque, hermano, esta descripción de los versículos 1 al 3 es bastante reveladora. Revela, hermano, la condición del hombre sin Dios y sin Cristo en su vida. ¿Y qué es lo que motiva a Dios a salvar a un grupo de personas como estas? Eso lo encontramos en los versículos 4 al 5 de ahí de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Y me encanta, hermano, cómo comienza el versículo 4. Pero Dios. Pero Dios, hermanos. Fíjese que esa palabra pero Dios está haciendo una diferencia entre los hombres y la manera en que ellos se comportan en su vida de pecado. Pero ahora, hermano, va a presentar cómo es que Dios se comporta y qué es lo que motiva a Dios. En los versículos 1 al 3 vemos cuáles son las motivaciones de los hombres. El pecado, la lujuria, la carnalidad, los malos pensamientos. Pero ahora aquí, hermano, Pablo dice, pero Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, hermanos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermanos. Y yo quiero que usted sepa algo. La manera, hermano, en que Dios nos ha amado no es como nosotros nos amamos nosotros. Porque nosotros nos amamos, hermano, hasta que tú no me seas muy problemático o problemática. El amor de nosotros es condicional. Tú me amas, yo te amo. Tú me eres fiel, yo te soy fiel. Tú eres cariñoso, yo soy cariñoso. Esa es la manera en que nosotros amamos, hermano. Pero el amor de Dios no es así, hermano. El amor de Dios es incondicional. Y algo más, hermano, el amor de Dios para tu vida y para mi vida es eterno. Antes de que Dios, hermano, nos hubiese diseñado en su plan, ya Dios nos amaba, hermano. Ya Dios nos amaba. Ya Dios mostró, hermano, su amor. Su amor para nosotros no fue demostrado solamente en la cruz. Fue demostrado mucho antes de la cruz. Sabiendo, hermano, que nosotros nos íbamos a comportar como el cuadro que nos presenta los versículos 1 al 3. Aún así, hermano, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, nos amó. La razón, hermano, por la cual nosotros amamos a Dios es porque primero Dios nos amó primero. En los otros sistemas religiosos, hermanos, tanto no cristianos como cristianos, es el creyente el que tiene que manifestarle el amor a Dios para que entonces Dios ame a esa persona, hermano. En el cristianismo no funciona de esa manera. Pero yo creo que es importante aclarar la diferencia entre misericordia y gracia. Es importante que aclaremos la diferencia entre misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque misericordia es no recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Sin embargo, la gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Ve la diferencia entre uno y lo otro? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros los padres le decimos a nuestros niños, si te portas bien, hoy y mañana, en la tarde te vamos a ir a llevar a, qué sé yo, al parque para que juegues y te compres ahí unos dulces. Pero ¿qué pasó? Que el niño, en su naturaleza, ¿verdad? Tan bonitos que son, pero en su naturaleza hizo todo lo contrario a lo que sus padres le exigieron, hermano. ¿Verdad que sí? Y, ¿verdad? Si usted es un padre responsable, usted corrigió a su hijo, ¿verdad? Si se mereció sus buenas nalgadas, hermanos. Yo sé que hoy en día enseñan a que los padres no corrijan, hermano, ¿verdad? Físicamente, pero la Biblia dice, hermano, que corrija con vara y con callado. ¿Ok? No es que le des una pela y lo mate, pero de vez en cuando hay que darle su buena nalgadita. ¿Ok? Pero el padre, ¿verdad? O los padres corrigen al niño por su desobediencia, pero aún así al día siguiente, hermanos, deciden llevar al niño al parque que le habían prometido. Ese niño recibió en esos momentos
misericordia de parte de sus padres, porque él no se merecía el ir al parque, hermano. ¿Verdad que no? Claro. Pero sus padres, hermano, como tienen toda la autoridad del mundo, decidieron llevar al niño al parque, aunque no se lo merecía. Y cuando el niño llega al parque, los padres le habían prometido comprarse 3 dulces, y el niño está ahí sentado porque dice, bueno, pues no entiendo por qué me trajeron al parque, pero me trajeron, y está ahí jugando, pero el niño no está esperando los dulces que le habían prometido, porque sabe que ya está ahí de chiripa, hermano. O sea, ya está ahí colado. Sabe que no debe estar ahí, pero está ahí. Y sin embargo, el padre llega y de los 3 dulces que le había prometido, le da 1. Y el niño se queda mirando al padre y le dice, pero ¿y por qué me das esto? Y el padre le contesta, te merecías 3 si hubieses obedecido, pero te estoy dando 1, hermano. ¿Ese niño se merecía 1? No se merecía ninguno. Pero Dios, hermano, el Padre manifestó gracia al darle lo que no merecía. Y eso es un ejemplo, hermano, de lo que Dios ha hecho con nuestra salvación. Nosotros, hermano, hemos recibido misericordia que no merecíamos. Y hemos recibido gracia, hermano, que no merecemos. Miguel Núñez comenta acerca de esto y dice lo siguiente: nosotros tenemos dificultad para concebir una salvación por gracia porque estamos muy acostumbrados a pagar por todo lo que hacemos. Trabajamos y recibimos un salario. Hacemos un gran esfuerzo y recibimos una medalla al final de la competencia. Nos esforzamos al estudiar y al trabajar para escalar posiciones. Después de todo esto, cuando Dios nos ofrece su salvación libre de costo para nosotros, porque para nosotros no tuvo ningún costo, hermano, pero a Dios le costó su propio hijo. Después de todo esto, cuando Dios nos ofrece su salvación libre de costo, por gracia, no entendemos y ni siquiera queremos recibirla, hermano. Por eso cuando nosotros le predicamos el evangelio, hermano, a los que no están en Cristo, ¿por qué usted cree que rechazan el mensaje de la salvación por gracia? ¿Por qué? Porque ellos no pueden comprender, hermano. En su interior, ellos saben que se han rebelado contra Dios. Ellos lo saben, lo quieren negar. Algunos lo quieren suprimir con la idea de que Dios no existe. Pero todos los pecadores, hermano, que no están en Cristo, rechazan el mensaje de la gracia salvadora solamente por la gracia de Dios, porque ellos quieren y saben que están en deuda con Dios. Y quieren hacer buenas obras y buenas cosas para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que rechazan a su Hijo Jesucristo, hermano. Porque Cristo en esa cruz, hermanos, es una pescozada en la cara de los pecadores rebeldes que entienden, aunque no lo acepten, entienden que Cristo murió por el lugar que ellos debían haber ocupado. Y que Cristo recibió la condenación que ellos debían haber recibido. Y que Cristo recibió en su cuerpo la ira de Dios que ellos merecen recibir. Por eso es que los pecadores, hermanos, rechazan el mensaje de la gracia. ¿Y qué prefieren hacer? Idearse religiones hechas por los hombres, donde en ese sistema de religiones ellos hacen cosas para recibir la gracia y la salvación de Dios, hermano, y se están engañando a sí mismos. Y concluyo, hermano, con las palabras de Charles Spurgeon, que dijo en una ocasión: por naturaleza el hombre huye de Dios, y si regresa a Dios es solamente por la gracia de Dios, hermano. Cada uno de nosotros en un momento dado, hermano, todos nos encontrábamos huyendo de Dios. Y nos habíamos fabricado ídolos en nuestras mentes y en nuestros corazones para querer alcanzar esa gracia que creíamos que nos merecíamos. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros por naturaleza éramos aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, odiábamos a Dios, hermanos. Pero si nosotros estamos hoy en Cristo, hermanos, es solamente por su gracia y por su misericordia. Cualquier sistema religioso que proponga una salvación basada en los méritos del hombre, hermano, escuche bien, como dice Gálatas capítulo 1, es un evangelio maldito. Y aquellos que lo predican están bajo maldición, hermanos. Todos estos sistemas de religión que les expliqué al principio, hermano, todos de ellos promueven un mensaje maldito, porque no tiene la capacidad de salvar al hombre, hermano. Y todos aquellos proponentes de estos mensajes, así se vistan de sotana,
están, hermanos, predicando y promoviendo un evangelio maldito que no tiene la capacidad de salvar a los hombres, hermanos. Por eso yo te hago un llamado en esta tarde, si eres creyente o no eres creyente, que confíes solamente en Cristo, porque a través de Cristo tú puedes obtener la gracia y la misericordia de Dios para salvación. Oremos. Padre, te damos infinitas palabras de gratitud por la obra de salvación maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que esta verdad de la sola gracia de Dios, de tu sola gracia para salvarnos, nos ayude a que nosotros podamos depender únicamente en tu gracia para encontrar no solamente salvación, sino también para encontrar crecimiento espiritual, santificación, restauración para nuestras vidas, Señor. Yo confío en que tu palabra ha de obrar en nuestros corazones y que tú, Señor, harás la obra para lo cual tu palabra ha sido enviada. Te pedimos que nos ayudes como creyente y como iglesia local en regocijarnos en esta salvación que tú nos has dado por gracia y que, Señor, que vivamos vidas comprometidas contigo, no para obtener tu gracia, sino para manifestar gratitud por la gracia que tú has derramado en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, y que estas verdades sean un consuelo, que estas verdades quiten cualquier yugo de opresión, de querer, Señor, agradarte o querer obtener el favor tuyo por medio de nuestras buenas obras. Te damos gracias, Señor, porque 500 años atrás tú utilizaste a hombres pecadores, como todos nosotros aquí, para poder sacar de la oscuridad estas verdades bíblicas y poder llevarlas al pueblo. Y hoy nosotros, como recipientes de estas verdades, hemos sido beneficiarios de la predicación de tu evangelio y de tu gracia salvadora. Salva, Señor, en esta tarde. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.